Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El día ha estado caluroso y eso nos va a servir para rascarle un poquito a cierta noticia que estoy totalmente seguro usted la ha visto ya hasta el cansancio. Los acontecimientos registrados el sábado pasado, hace 5 días, en la ciudad de Guadalajara en un estadio de fútbol, creo que es el Estadio Jalisco. 2 equipos de ahí de la localidad se enfrentaron y en las tribunas estuvo el enfrentamiento que llamó la atención de tirios y troyanos. La bestialidad y la animalidad mostrada por cientos de aficionados, entre comillas, llevó las cosas a un punto tal en que un dictamen que estaba congelado desde hace varios meses en una comisión en Cámara de Diputados fue traído otra vez a la vida. El día de hoy se presentó en el Pleno y fue aprobada esta ley de algo de deporte relacionada con esto, o violencia. Y lo interesante es saber que este dictamen estuvo detenido ahí el tiempo que le mencioné por la posición de 3 diputadas, una del Partido del Trabajo, otra de Movimiento Ciudadano y creo que una más del PRD, si no estoy equivocado. Parece que la objeción principal que tenían ellas a que este dictamen pasara al Pleno era porque se planteaban penas corporales, es decir, cárcel a aquellas personas que tuvieran comportamientos violentos en este tipo de lugares y cuando se registraba se realizaba un partido de fútbol. La conmoción que generó en la sociedad mexicana, o al menos en un sector de la clase política, para ser más precisos, las imágenes, como decía, propia de bestias, no de seres humanos, los llevó a descongelar el dictamen y a aprobarlo. Todo el mundo se sorprendió de la celeridad, de la rapidez con la cual fue vuelto a la vida este dictamen y aprobado. Sin embargo, aquí cabe eso que vamos a hacer, vamos a rascar ahí. ¿Cuántas veces ha visto usted actos igual o más violentos en la Ciudad de México, aquí en el Distrito Federal, o en Chilpancingo, o en Oaxaca, y no se ha aprobado una ley que regule, que castigue esos excesos por parte de grupos violentos? Ya hasta son parte del paisaje, los darquetos, los anarquetos, los ocupas, los los de la CETEC, los de la CETEC, es decir, se puede hacer un diccionario con las características o el nombre de cada uno de estos grupos, pero el denominador común es su propensión en la impunidad total, a destruir propiedad pública y privada, a lanzar todo físicamente, piedras, parte del mobiliario urbano en contra de los granaderos, lanzarle o tratar de agredirlos o agredirlos con extintores, botes de aerosol, prenderlos y tratar de quemarlos o quemarlos, y una vez caídos golpearlos, patearlos, etcétera, en peligro de la vida de este granadero o de este policía. ¿Para qué le recuerdo a usted los destrozos causados? Y seguramente usted también hasta la saciedad vio esas imágenes de propiedad privada siendo destrozada, en muchos casos propiedades o locales de partidos políticos, en el caso de Chilpancingo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en estos casos nadie ha planteado una ley para castigarlos. Es más, se hizo lo contrario. El 1 de diciembre del año antepasado, el día de la toma de posesión del presidente Peña Nieto, se detuvo a un grupo de personas que causaron destrozos sin límite, pusieron en peligro la vida de los granaderos, y lo que hizo la Asamblea Legislativa ante esto, en vez de aprobar una ley que castigare este tipo de conductas, redujo la pena a la que ya estaba en el código correspondiente para que salieran libres bajo fianza. Aquí cabe la pregunta, si
los actos de violencia que ponen en peligro la vida de los guardianes del orden, de la policía, de los granaderos, son los mismos en Guadalajara que en el Distrito Federal, que en Chilpancingo y en Oaxaca. Si estos actos violentos ponen en peligro la vida de un granadero aquí, de otro granadero allá, de un policía antimotines más allá, ¿por qué nomás cuando se trata de un estadio de fútbol se actúa con esa celeridad? Esta desigualdad o este tratamiento desigual me recuerda a aquella vieja novela del escritor inglés George Orwell. En inglés su título es Animal Farm, Granja Animal, pero en español se le puso como título Rebelión en la Granja, donde después de una serie de peripecias, no tiene caso que le cuente a usted la novela, es más, le recomiendo que la lea, es una crítica al sistema totalitario impuesto por Stalin en la vieja y hoy extinta Unión Soviética, pero al final, después de una serie de cambios y de mandamientos que se ajustaban a los cambios en esta granja de animales, donde los cerdos eran los que dominaban, quedó un solo mandamiento al final que decía: aquí todos los animales son iguales, pero unos animales son más iguales que otros. Esto me lleva a señalar ese trato desigual, ofensivo, no solo para los involucrados y que son las víctimas, en este caso los policías antimotines o granaderos, como quiera usted llamarlos, sino por la ofensa que significa a la sociedad en su conjunto. ¿Qué nomás cuando se pone en peligro un negocio como el fútbol vamos a apurar en Cámara de Diputados para que se apruebe una ley? ¿Que no es la misma situación ver a decenas o cientos de miles de personas en el Distrito Federal perder su transporte, no poder llegar a su trabajo, personas mayores que no pueden tomar un taxi porque están cerradas las calles y tienen que caminar cientos de metros o quizá más? ¿Eso no importa? Realmente aquí lo que es más igual que los iguales es el fútbol y hay que protegerlo. Eso me parece a mí algo que nos exhibe como sociedad. Lo correcto, lo que debería ser, y que en este país raras veces se concreta, pero lo que debería ser es una ley general que castigare este tipo de conductas. Esta bestialidad mostrada por individuos que no conocen límite alguno en lo que se refiere a la violencia ejercida en contra de un semejante, escudados en el anonimato, en la turbamulta, en la masa amorfa, que al cabo que gritando y cebándose en contra de un policía que además es una persona de los sectores bajos de la sociedad, por desgracia. Tenemos la idea de que esos puestos son ocupados por las personas de más escasos recursos, no solo económicos, sino incluso educativos. Personas que deben de ganar 5 o 6 mil pesos al mes en peligro de perder la vida en un estadio de fútbol o en una calle en la Ciudad de México o protegiendo un edificio público en Oaxaca o en Chilpancingo, por ejemplo. ¿Por qué esa preferencia? ¿Realmente lo que está en el altar de este país del Estado de Derecho es el fútbol soccer? ¿Pero por qué en los juegos de béisbol nunca se ve esta violencia? ¿Tendrá algo que ver que el béisbol es un deporte que requiere algo de más inteligencia, de análisis, de pensar? ¿Que el fútbol soccer, que es simplemente 20 individuos corriendo atrás de un balón para tratar de meterlo en algo que llaman portería? Digo que corren los 20 porque 2 no se mueven, están cuidando que no les metan gol, ¿verdad? Es decir, ese es el concepto que tenemos de combatir las violaciones a la ley. Solamente en un estadio de fútbol, porque es un negocio de gran impacto que genera cientos de millones de pesos de utilidades o de ingresos.
¿Por qué no proteger también a los granaderos en el Distrito Federal que sufren los embates violentos cada vez que estos integrantes de la CENTE o de los ESMER, los Pancho Villas o los que sean, marchan con miras y que se les junten arquetos, darquetos, anarquetos o lo que sea para matar o para acabar físicamente con granaderos? ¿Por qué ahí la sociedad no se molesta, no expresa su crítica y exige a los diputados que aprueben una ley para castigar a esos vándalos, a esos delincuentes? Repito pues la pregunta, ¿qué tiene el fútbol que hace que los diputados, como dirían en mi tierra, al ritmo de 2 yemas, vámonos, apúrense, rescaten el dictamen congelado y apruébenlo rápidamente? Y esto nomás lo vamos a ver cuando se trate de la violencia en los estadios de fútbol. En el caso de manifestaciones violentas, y ya se va acercando el 15 de mayo, que vamos a tener aquí en el Distrito Federal a esos distinguidos visitantes, doctores en filosofía y pedagogía, todos ellos, y van a ver usted los destrozos que van a llevar a cabo. ¿No valdría la pena también promover una ley o hacer una ley general, no específica para deportes, por ejemplo? Porque ¿qué pasa si de repente también en los estadios de béisbol empieza esa violencia? ¿O qué tal si en el abierto de Acapulco, con gente acá de muy alto nivel, mucha alcurnia, empiezan a pelearse con los tenistas ahí en la cancha? Vamos a hacer también, yo creo que en el caso del tenis posiblemente porque van, como diría Héctor Lechuga, puro picudo, pero eso no debe ser. En una sociedad donde priva la legalidad y el Estado de Derecho, las leyes tienen que castigar conductas delictivas, por supuesto, pero no nomás cuando se realicen estas conductas en un estadio de fútbol. ¿Qué los que asisten a ese estadio son mexicanos de primera? ¿Son mexicanos elegidos por el Señor para que inmediatamente aprobemos una ley para protegerlos de esta turbamulta? ¿Y qué va a pasar cuando estos fascinerosos, estos asesinos en potencia se vayan a los otros estadios, por ejemplo? Luego vamos a hacer una ley para cuando el fútbol se juegue en llanero o cuando se juegue tochito. La verdad es que no nos atrevemos a enfrentar los problemas de una manera correcta. Siempre estamos a lo parcial, a lo temporal, a la ocurrencia. Hoy fue esto, mañana quién sabe qué será. Pero no puedo menos que expresar mi molestia con este trato desigual ante vándalos en el Estadio Jalisco, pero también en Reforma y Bucareli, también en Chilpancingo y también en el centro de la ciudad capital del estado de Oaxaca. Un país que actúa de esa manera jamás va a construir una cultura de la legalidad. Siempre vamos a estar a los casos particulares y va a llegar el momento, otra vez, producto de esa discriminación, que de nada va a servir. Yo le agradezco a usted su atención a este comentario aquí en Un Día con Ángel, en Excelsior TV, y lo espero mañana cuando hablemos de un tema, si tiene hijos pequeños, le va a usted interesar. Aquí nos vemos, muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.